Buenas tardes, hermanitos. Hoy, la semana pasada iniciamos nuestra serie para que nuestro gozo sea completo. ¿Ah? Y esa serie está basada en la primera carta de Juan. Y yo quisiera que nos dirigiéramos allá para introducirnos más bien al sermón. Yo quiero contarles una historia. Había una vez un hombre ciego que vivía en su pueblo. Ese hombre tenía un jardín extraordinario y cuidaba de él con una dedicación asombrosa. Cada día pasaba horas y horas arrodillado en la tierra con sus manos expertas, palpando cada planta, sintiendo la textura de cada hoja, distinguiendo solo por el tacto entre una planta saludable y una enfermita. Lo que no podía ver con sus ojos lo podía experimentar profundamente con sus manos. Para él, esas plantas no eran una idea, no era un concepto abstracto, no era una teoría. Eran realidades tangibles que conocía íntimamente a través del tacto. Los vecinos decían que ese hombre cieguito conocía mejor su jardín que aquellos jardineros expertos con visión perfecta. Hermanitos, si uno se pone a pensar un poquito, ¿acaso nuestra fe no se parece a eso? Muchos de nosotros tratamos a Dios como una idea abstracta, como un concepto teológico o como una fuerza espiritual imperceptible. Mantenemos nuestra fe en un plano puramente intelectual o emocional, separada de nuestra vida cotidiana. El apóstol Juan hoy nos confronta con una realidad asombrosa y esperanzadora. Y es que conocer a Dios verdaderamente es posible porque Él se ha revelado en forma física y tangible en la persona de Jesús. De hecho, este sermón lo he titulado así, el verbo que tocamos, con mi intención de hacer hincapié en cómo poder tocar a este verbo nos garantiza a nosotros una participación plena de Cristo. Hoy, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, nos invita a considerar 5 verdades transformadoras para nuestra fe. Una es la realidad física de Cristo, como esa base sólida de nuestra fe. La vida eterna manifestada que le da profundidad a este regalo que hemos recibido por gracia. El testimonio apostólico que muestra la autoridad firme de la fe que hemos recibido. Y la comunión divina que termina siendo el propósito por el cual hemos recibido nuestra fe. Que resulta finalmente en un gozo completo. Antes de leer el texto, yo quiero decirles algo que no se nos puede olvidar mientras avanzamos en esta serie. Y es que Juan no presenta un Dios etéreo o una espiritualidad nebulosa. Él nos habla de un Dios que se dejó ver, se dejó escuchar y que se dejó tocar. Un Dios que entró en nuestra realidad material y compartió nuestra humanidad en todos sus aspectos. Y esa revelación física de Dios en Cristo cambia radicalmente cómo es que nosotros entendemos y vivimos nuestra fe. Leamos juntos 1 de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4. Eso dice la palabra de Dios. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos, eso escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Y les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra hoy, a abrazar tu verdad preciosa
a ser desafiados, a los que nos tengas que desafiar, a arrepentirnos, a los que nos tengamos que arrepentir con respecto a cómo nosotros hemos visto a Cristo, experimentado a Cristo, los obstáculos que nosotros mismos hemos creado de forma artificial, que se convierten en impedimentos serios para el gozo completo que tú quieres que nosotros vivamos contigo y con nuestros hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, Juan comienza con esa declaración contundente que sacude los cimientos de nuestra espiritualidad a veces abstracta, la realidad física de Cristo. Él no está presentando una teoría filosófica o una intuición mística, está testificando de un encuentro concreto, físico y real con el Dios eterno del que estábamos cantando ahorita, que se hizo carne. Eso fue revolucionario en su tiempo y lo sigue siendo hoy. Porque conocer a Cristo, a Dios, verdaderamente es posible porque Él se ha revelado en forma física y tangible en la persona de nuestro Salvador. Observen la acumulación de verbos sensoriales en este testimonio. Hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, hemos tocado. Esa insistencia de ninguna manera puede ser casual. ¿Por qué Juan se molestaría en insistir tanto en eso? En el tiempo de Juan ya estaban surgiendo herejías que negaban la realidad física de Cristo. Enseñanzas que representaban a Jesús como una aparición fantasmal, una ilusión divina entre nosotros. Algunos menospreciaban sin mayor reparo que Cristo era verdaderamente Dios y hombre. Algunos señalaban que Jesús solo parecía ser humano, o que el Cristo divino, el Hijo de Dios, descendió sobre el hombre llamado Jesús en el bautismo y lo abandonó antes de la crucifixión. Ustedes dirán, eso es una locura, pero eso lo creen y nosotros tenemos nuestras formas sofisticadas contemporáneas de declarar algo como eso, y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, Juan dice no. Nosotros lo tocamos con nuestras manos, nosotros lo vimos con nuestros oídos, lo escuchamos con nuestros oídos, lo vimos con nuestros propios ojos. La encarnación no es un mito ni una metáfora, es un hecho histórico atestiguado por testigos presenciales. También debemos entender algo fundamental, que a mí a veces me extraña que eso no se menciona al abordar Juan. Y es que ese testimonio sensorial no se limita exclusivamente a la vida de Jesús antes de la cruz. Cuando uno piensa en los apóstoles, ellos también fueron testigos de la realidad física del Cristo resucitado. Cuando Jesús apareció a los discípulos en el aposento alto, les dijo: miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Más adelante, ante la incredulidad de Tomás, Jesús le invitó: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Los apóstoles, ese testimonio que recibieron no era solamente de la encarnación del Verbo, sino también de su resurrección corporal. Esa no fue una resurrección cualquiera, una simple reanimación de un cadáver. Lo que vieron, tocaron y contemplaron fue un cuerpo glorificado. Un cuerpo que conservaba las marcas de la cruz, de la crucifixión, pero que ya no estaba sujeto a las limitaciones de nuestra existencia caída. Un cuerpo tan real y tan glorioso que hacía que esa creación física a la que estamos acostumbrados pareciera pálida e incompleta en comparación. ¿Por qué es tan importante esta realidad física? ¿Por qué Juan insiste tanto en eso, aparte de este asunto de las herejías, y por qué eso resulta un problema? Porque nos recuerda, entre otras cosas,
que Dios conoce de primera mano las alegrías y penas, las pruebas y tentaciones, las esperanzas y temores del ser humano. No tenemos un Dios distante que debe imaginarse cómo es que se siente nuestra experiencia humana. Tenemos un Dios que literalmente lo vivió en carne propia. El Dios que adoramos sabe lo que es sentirse abrumado, luchar con pensamientos conflictivos, experimentar tentación sin pecar. Escuchen bien eso, hermanitos. Nosotros tenemos un Dios que se interesa por todo lo que somos. No hay nada en nuestra experiencia humana que Él no comprende íntimamente. Y no solo eso, tenemos un Dios que ha redimido nuestra condición humana en su totalidad. La resurrección corporal de Cristo no es un apéndice opcional del Evangelio, es la culminación triunfante. Demuestra que la redención de Dios abarca no solo nuestras almas, nuestro espíritu, sino nuestros cuerpos, todo lo que somos. No es que Dios planee rescatar nuestro espíritu de la prisión del cuerpo como enseñaban algunas filosofías griegas. Más bien, muestra que el plan de Dios es redimir y glorificar nuestros cuerpos, todo lo que somos, toda la creación, tal como lo hizo con el cuerpo de nuestro Salvador. Y uno piensa en nosotros hoy y uno tendrá que hacerse la pregunta incómoda: ¿acaso no hemos caído en la misma trampa que Juan estaba combatiendo? A menudo tratamos lo espiritual como algo fantasmagórico, algo fuera de nuestro plano de existencia. Dividimos nuestra vida en pequeños compartimentos, lo espiritual y lo secular. Actuamos como si Dios solamente estuviera interesada en nuestras actividades religiosas, mientras que el resto de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras relaciones, nuestras alegrías, quedaran fuera del interés de nuestro Dios. Una vez, Cristian y yo estábamos jugando fútbol y había un muchacho que estaba un poquito agresivo, digámoslo así, un poquito nada más. Y Cristian, con su cariño y ternura, como conocemos a Cristian, ¿cierto? Pero no se ríe, sí es verdad. Le dijo a ese muchacho: hermanito, ¿dónde está Cristo allí? Ese joven respondió: cuando yo entro a la cancha, Cristo no entra allí conmigo. Ustedes se ríen, pero la respuesta de ese chico revela exactamente la tragedia de la que les acabo de hablar. Así somos, así somos. Si Cristo no viene a servirnos en todo lo que nosotros somos y vivimos, entonces no nos viene a servir en nada. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Si alguna parte de nuestra vida, si hay alguna parte de nuestra vida donde creemos que Cristo no tiene relevancia, entonces no hemos entendido verdaderamente quién es Él. La encarnación nos dice, por ejemplo, que lo material se importa, que tu cuerpo importa, tus relaciones importan, tu trabajo importa, tus luchas diarias importan, las cosas que te causan gozo sí importan. No hay nada demasiado mundano para un Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Conocer a Dios verdaderamente es posible porque vemos a ese Salvador que se encarnó y se hizo como nosotros y que lo pudimos tocar. La resurrección nos ofrece una esperanza aún más profunda. La esperanza de que un día nuestros cuerpos también serán transformados a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. No es que abandonemos lo físico para volvernos espíritus etéreos por ahí flotando en alguna dimensión inmaterial. La promesa bíblica es mucho más radical. Es la completa renovación de todo lo creado, un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuerpos resucitados y glorificados que serán más reales, no menos, que nuestros cuerpos actuales. Para los apóstoles, ser testigos del Cristo resucitado transformó completamente su visión del sufrimiento presente. ¿Cómo no iba a hacerlo?
es que estaban viendo con sus propios ojos la victoria definitiva sobre el máximo enemigo, la muerte. Habían tocado con sus propias manos un cuerpo que había atravesado la muerte y emergido en gloria indescriptible. Esa experiencia le dio una perspectiva radicalmente nueva sobre el sufrimiento temporal. Como diría Pablo años después, pues considero los sufrimientos de este tiempo presente, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ver ese cuerpo glorificado al frente hizo que el resto pareciera chiquito. Hermanos, recibamos esta verdad humildemente y abracemos. Reconozcamos las formas en las que hemos creado un Dios a nuestra medida, uno que permanece confortable allá a lo lejos, en templos, y que no nos incomoda en nuestra cotidianidad. Arrepintámonos de haber fragmentado nuestra vida en espacios sagrados y espacios seculares, como si alguna cosa de nuestra existencia pudiera quedar fuera del señorío y del interés de Cristo. Cuando avanzamos al versículo 2, vemos eso que le da profundidad a la fe que hemos recibido por gracia, que la vida eterna se manifestó. Juan no proclama simplemente a un profeta extraordinario, a un rabino sabio. Es el verbo de vida, la vida eterna que estaba con el Padre. Eso es lo que le está proclamando. En Jesucristo, lo que es eterno y trascendente se ha vuelto palpable. Ha entrado en la historia, en nuestra realidad temporal. Eso es algo que nos debería animar. Porque, hermanitos, conocer a Dios verdaderamente es posible, porque la vida eterna se ha hecho accesible y visible en Cristo. Juan utiliza una palabrita en griego que es theaomai, que implica una percepción que va más allá de lo meramente visual. ¿Qué implica eso? ¿Qué comunica eso? Eso implica que los discípulos en su experiencia humana no solo vieron a un maestro Galileo, por la gracia de Dios percibieron al Hijo Eterno de Dios viendo a ese hombre caminando entre ellos. Comprendieron el significado de lo que observaban, eso que se había hecho accesible y visible en Cristo. Cuando Juan, junto con Pedro y los demás discípulos, contemplaron a Cristo, al Cristo resucitado, vieron algo aún más profundo. Vieron la coronación del plan de redención de Dios. La resurrección no fue simplemente una reanimación de un cadáver, fue la irrupción de la vida eterna en nuestra existencia temporal. Fue la manifestación visible y tangible de que la muerte de verdad ya había sido derrotada y que la vida eterna prometida ya había comenzado, solo con ver a nuestro Cristo resucitado con ese cuerpo glorioso. Pensemos detenidamente en lo que eso significó para esos primeros testigos. Imaginemos estar en la posición de Juan, viendo a Jesús crucificado, muerto y sepultado. Y luego se lo encuentra nuevamente vivo. Pero no solamente vivo como antes, vivo de una manera diferente, gloriosa y transformada. Un cuerpo que podía entrar en habitaciones cerradas, pero que también podía comer pescado asado. Un cuerpo que podía ser tocado, pero que ya no estaba sujeto a las limitaciones de la carne caída. Esa experiencia transformó radicalmente la comprensión de Juan sobre lo que significaba la vida eterna. No era meramente una existencia sin fin, que ese es a veces el error que cometemos al pensar en vida eterna, existencia sin fin. Juan comenzó a entender que esto era mucho más que eso, que era más una calidad de vida completamente nueva, algo que se siente distinto también.
Era la vida del mundo venidero irrumpiendo en el presente. Y esa vida se había manifestado visiblemente y tangiblemente en el Cristo resucitado. Hermanos, hay una distinción crucial entre conocer acerca de Jesús y comprender verdaderamente su significado. Es diferente decir, Jesús de Nazaret murió en una cruz en Jerusalén, que decir, Jesucristo murió en una cruz en Jerusalén por nuestros pecados. Lo primero es una afirmación histórica. Lo segundo interpreta el significado redentor de eso que sucedió. De igual manera es distinto decir que Jesús fue visto después de su muerte, fue visto vivo después de su muerte, que afirmar que Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, primicias de nuestra resurrección. Lo primero es un evento histórico sorprendente sin lugar a dudas. Ver a alguien que murió caminando entre nosotros, eso es sorprendente. Pero la segunda revela el significado cósmico y eterno de ese acontecimiento. Los discípulos no solamente vieron un milagro extraordinario, contemplaron el inicio de la nueva creación, el anticipo del día en que toda la creación será renovada. Tristemente, muchos de nosotros nos quedamos en lo superficial. Conocemos datos sobre Jesús, pero no hemos permitido que la verdad de quién es Él transforme nuestras vidas por completo. Participamos solo a medias de todo lo que Cristo es y ofrece. Deberíamos tener muy presente que nuestro gozo resulta completo cuando logramos participar de todo lo que Cristo es y viene a hacer para nosotros y todo lo que hace, ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Hay una palabrita en la que yo quiero hacer mucho hincapié para ubicarnos mejor en lo que Juan nos está diciendo y también para acercarnos aún más a Cristo mientras avanzamos en las cartas de Juan y su evangelio. Esa palabra es participación. Participación. Este es un concepto que recorre todo el evangelio de Juan y sus cartas. Anoten esas palabritas para que cuando ustedes estén leyendo se den cuenta de eso que les voy a explicar. Las palabras morar, habitar, comunión, permanecer, conocer, ver, tocar. Todos esos términos apuntan a una participación plena en la vida de Dios. Las moradas celestiales, por ejemplo, que uno lee en Juan capítulo 14, no se refieren primariamente a mansiones lujosas en una dimensión etérea, como algunos han escuchado por ahí, sino a habitar o participar completamente de todo lo que Dios es, comenzando ahora y extendiéndose por toda la eternidad. ¿Estamos participando realmente de todo lo que Cristo es? ¿O nos conformamos con una versión reducida del Evangelio, con un Cristo chiquito? Una versión que apenas toca la superficie de nuestras vidas, casi que pidiendo permiso. Debemos ser conscientes del peligro devastador al que nos exponemos al no participar plenamente de todo lo que Cristo es. Uno de los problemas más serios de cuando alguien deliberadamente concluye que perderse de vivir algo de todo lo que es Cristo y todo lo que Él viene a hacer y a hacer para nosotros es que convertimos a Dios en mentiroso. Si permitimos áreas de nuestra vida donde Cristo no entra, estamos diciendo efectivamente que su encarnación, su muerte y su resurrección no son suficientes para nosotros. Estamos limitando el poder transformador del Evangelio. Estamos otra vez convirtiendo a Dios en mentiroso. Hermanitos, ¿qué hacemos con esa verdad? Conozcamos las formas en las que hemos reducido a Cristo a un complemento espiritual.
en lugar de reconocerlo como la vida eterna manifestada de la que Juan nos está hablando, que quiere permear cada aspecto de nuestra existencia. Y avanzando, nosotros vemos que esto que Juan está compartiendo no es una opinión personal, es una experiencia subjetiva. Lo que él está compartiendo es eso en lo que descansa la autoridad de nuestra fe, que es el testimonio apostólico. Juan está transmitiendo en un testimonio autoritativo la tradición apostólica que se origina con esos testigos presenciales. El mensaje que Juan está proclamando no es algo nuevo, es lo que era desde el principio. Este es el testimonio de uno a quien Jesús amó desde el principio. Y ese testimonio apostólico incluye no solo la encarnación, vida y muerte de Cristo, sino también de manera crucial, otra vez, su resurrección corporal. De hecho, podríamos decir que la resurrección es el sello de autenticación de este testimonio apostólico. Pablo lo expresa con toda claridad. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Los apóstoles no hablaban de una experiencia mística subjetiva o de una presencia espiritual de Jesús, no. Hablaban de un evento concreto, histórico y verificable. La tumba está vacía y el Cristo resucitado se apareció a muchos. Como dice Pablo, apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí también. Este testimonio, consistente de múltiples testigos, proporciona una base sólida para nuestra fe. No creemos en fábulas ingeniosamente inventadas y elaboradas, sino en el testimonio confiable de quienes vieron, oyeron y tocaron al Cristo resucitado. En un mundo de espiritualidades confusas, donde cualquiera puede declararse maestro espiritual, Juan afirma la importancia del testimonio apostólico. La verdad sobre Jesús no es algo que podamos inventar o redefinir según nuestras preferencias. Como dice la carta de Juan, este es el testimonio que ha sido entregado una vez y por todas a los santos. Y es que nosotros podemos decir que conocer a Dios verdaderamente es posible, porque tenemos el testimonio confiable de testigos oculares preservado en las Escrituras. Eso es relevante para nosotros hoy. Vivimos en una época donde la autoridad es cuestionada y donde la verdad es subjetiva. Muchos dirían, mi verdad es mi verdad, tú tienes su verdad, llevemos nuestra fiesta en paz. ¿Cierto? Esa falsa tolerancia que se promueve hoy en día. Pero Juan nos recuerda que hay una verdad sobre Dios que ha sido revelada en Cristo y testificada por los apóstoles. Que por cierto, hablando del trabajo del Espíritu Santo, nosotros debemos recordar que el trabajo del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús, no ofrecer una marca genérica de espiritualidad o una experiencia religiosa del tipo tan popular en nuestra sociedad contemporánea. Hoy, como en el primer siglo, abundan las afirmaciones de nuevas revelaciones, espiritualidades alternativas, que pretenden ir más allá de Cristo o presentar un Cristo diferente al del testimonio apostólico. ¿Y saben cuál es el asunto? Que ese fue el Cristo que nosotros recibimos, el Cristo del testimonio apostólico. Y ese es el Cristo al que nosotros estamos invitados a recibir, a abrazar, a adorar, a amar y en el cual debemos deleitarnos. Es importante entender que esas afirmaciones contemporáneas de que la obra del Espíritu ofrece al mundo algo adicional a Jesucristo o algo distinto a Jesucristo, también aparecieron en el primer siglo. Las disputas entre Juan y aquellos que salieron de sus iglesias era evidentemente sobre la naturaleza de Jesús y por extensión
sobre quién era Él, sobre quién venía a ser para nosotros y qué venía a hacer a nuestro favor. Parte de esa disputa involucraba la comprensión sobre la resurrección. Algunos negaban la resurrección corporal, afirmando que la salvación consistía en liberar el alma del cuerpo. Otros negaban que Cristo hubiera venido realmente en carne. Y Pablo, uno ve a Pablo que ya había enfrentado a aquellos que negaban la resurrección en Corinto. Vemos a Timoteo que tuvo que contender con Himeneo y Fileto, quienes decían que la resurrección ya se había efectuado. ¿Por qué esa insistencia en la resurrección corporal? Porque es que está en el centro del Evangelio. Si Cristo no resucitó corporalmente, entonces la muerte no ha sido derrotada. Si la salvación que Cristo nos ofrece consiste en escapar del cuerpo, entonces la creación material es un error y no un don de Dios. Si nuestros cuerpos no serán redimidos, entonces Dios ha abandonado su creación original en lugar de restaurarla. Esos no son detalles teológicos menores. Esto es serio. Son el corazón de la buena noticia con la que Dios nos ha bendecido. Hermanitos, nos toca reconocer que no podemos conocer a Dios por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios razonamientos, en nuestra soledad. Es arrogante pensar que podemos redefinir a Dios según nuestras preferencias personales. La proclamación del Evangelio como la verdad exclusiva de Cristo ha caído en desgracia entre muchos, incluso entre aquellos que se autoidentificarían aún hoy como cristianos. La influencia de presiones culturales, la espiritualidad de la nueva era, el ecumenismo radical con religiones no cristianas han reducido al Nuevo Testamento a un artefacto antiguo y irrelevante en el peor de los casos, o simplemente como una opción para la religión moderna en el mejor de los casos. No obstante, la verdad no cambia con la cultura o nuestras preferencias. Este fue el testimonio apostólico que nos muestra este Cristo precioso y es el que estamos llamados a recibir. Hermanitos, estamos realmente sometiéndonos al testimonio apostólico. Recibimos al Cristo de ese testimonio apostólico. O estamos creando un cristianismo a la carta, seleccionando las partes que nos gustan y descartando las que nos incomodan. La humildad genuina reconoce que necesitamos la revelación de Dios, la que Él ha proporcionado a través de los testigos que escogió. Y uno nota la importancia de recibir este testimonio apostólico como lo que es, en lo que luego Juan nos expresa. Porque es que Juan está proclamando ese testimonio por el propósito de nuestra fe, por nuestra comunión con la vida de Dios. La palabra que utilizan acá es koinonía, y yo en algún momento recuerdo que les expliqué que uno debe pensar koinonía como los eslabones, eso que va uniendo los eslabones de una cadena. Y para el cristiano, nuestra koinonía es Cristo. Nuestra koinonía es Cristo. Lo que me une a mí con ustedes, a quienes ha amado Dios, es Cristo. Pero esa palabra también significa, o implica más bien, una relación cercana basada en intereses y propósitos comunes. Que eso que nos convoca, que eso que nos mueve es la misma pasión por el Señor. Esa misma convicción de saberse profundamente amados por este Salvador precioso. Por eso el asunto tan clave de recibir el testimonio apostólico. Noten que al mencionar este asunto de la comunión divina, Juan está ofreciendo algo extraordinario. La participación en la vida de Dios. Ahorita lo mencioné y vuelvo y lo repito.
Nosotros somos invitados a participar en la vida de Dios. Yo no sé a ustedes qué opinan con eso, pero cuando yo pienso en esa expresión, eso a mí me parece una cosa que no cabe en ese universo. Conocer a Dios verdaderamente significa entrar en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es que esa es la esencia del Evangelio. No se trata de un boleto al cielo, un conjunto de reglas morales. Se trata de ser invitados a participar en la vida misma de Dios. Como Jesús oró, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y permítanme compartir algo que cuando lo aprendí para mí fue muy iluminador y esperanzador. Y es que esa participación es mutua, es en doble vía. Y eso no nos resulta muy obvio cuando pensamos en participar en la vida de Dios. Nosotros participamos de todo lo que Dios es y Dios participa de todo lo que nosotros somos. Y Él no pierde en eso, Él no pierde. Él no se contamina la transferencia que podría haber de nosotros hacia Él. Porque todo esto, esa participación está mediada por Cristo. Y eso a mí me parece maravilloso. Que el Dios Santo participa en nuestra experiencia humana sin contaminarse. Y nosotros participamos de su naturaleza divina siendo transformados a su semejanza. Esa participación mutua alcanza su cúspide en la resurrección. Cristo no solamente tomó nuestra humanidad en la encarnación, la llevó a través de la muerte y la resucitó en gloria. ¿Ustedes alguna vez habían pensado seriamente que ahora mismo un ser humano, que saben que es Dios y hombre, pero un ser humano, Jesucristo, nuestro hermano mayor, está sentado a la diestra de Dios? ¿Alguna vez habían considerado eso seriamente? Que un ser humano está sentado ahora mismo a la diestra de Dios. Uno que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nuestra humanidad en la persona de Cristo ha sido exaltada hasta el trono de Dios. Como dijo alguna vez Atanasio de Alejandría, Él se hizo lo que nosotros somos para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él es. Esta es una verdad casi demasiado maravillosa para comprenderla plenamente. La encarnación significa que Dios ha entrado para siempre en la experiencia humana. Y la resurrección significa que Él tomó la humanidad y la llevó hacia la vida de Dios. Ese abismo aparentemente infranqueable entre lo humano y lo divino ha sido cerrado para siempre en la persona de Jesús. Esa comunión implica una transferencia de naturaleza y características. Juan más adelante en la carta deja ver que permanecemos eternamente por permanecer en el Dios que es eterno. Que somos purificados porque Él es puro. Que el que permanece en Él no peca porque en Él no hay pecado. Que el que participa de todo lo que Cristo es, practica la justicia porque Él es justo. Que el que participa de Él es amado y ama porque Él es amor y en Él está el amor. Hermanitos, esa verdad debería transformar seriamente nuestra comprensión de la vida cristiana. No estamos simplemente siguiendo un código moral o una filosofía de vida. Estamos participando en la vida de Dios. Dios nos ha invitado a un círculo íntimo de amor. Eso es a lo que Él nos ha llamado. A participar de ese círculo íntimo de amor, de participar en su vida. Pero debemos ser humildes y honestos al reconocer que a veces tratamos el cristianismo como si principalmente se tratara sobre nosotros, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros deseos y nuestra comodidad.
No es que no sean importantes, ahorita les mencioné que lo es. El asunto es que el centro no somos nosotros. Nosotros deberíamos de estar muy seriamente viviendo nuestras vidas, participando de la vida de Dios. Hemos reducido al Evangelio a lo que puede hacer por nosotros en lugar de reconocer que se trata fundamentalmente de ser invitados a conocer a Dios y participar en su vida. La comunión con Dios implica alinearnos con sus propósitos. Significa compartir sus intereses, sus valores y sus prioridades. Significa vivir para su gloria y no para la nuestra. Esta comunión debe repercutir en toda nuestra experiencia humana. Su perdón, su justicia, su libertad, su amor, todo lo que Él es y nos da, debería verse reflejado en cómo vivimos esta vida, que es una, no solo en cantidad, sino en cualidad. No tenemos múltiples vidas separadas, lo secular y lo espiritual, lo que es mi vida en la casa, en el trabajo, en la calle, en el centro, en la iglesia. Tenemos una sola vida y esa comunión divina debería transformarla por completo. Tal vez necesitamos que el Señor venga y haga algo en nosotros para comenzar a sentirnos libres en Él, para conversar con otros, por ejemplo, y tener la libertad de verdad disfrutar de la bendición de tener a estos hermanitos. Tal vez necesitamos que Él venga y haga algo en nuestros corazones para sentirnos genuina y profundamente amados. Y disfrutar de eso, para poder disfrutar de lo que es participar de ese amor íntimo al que nos ha invitado a vivir. Y que es un amor que inevitablemente se extiende a otros, porque es un amor que desea ser vivido, encarnado y extendido. Y por eso Juan termina haciendo esa mención al gozo completo, porque es el resultado de esa fe preciosa que hemos recibido en Cristo, que es anunciada en ese testimonio apostólico. Y es que ese gozo es un gozo profundo que surge de conocer verdaderamente a Dios y estar en comunión con Él. Ese es un gozo que brota naturalmente de la comunión con Dios y con otros creyentes. Este no es un gozo superficial que depende de las circunstancias. Conocer a Dios verdaderamente produce un gozo completo que trasciende las circunstancias. Jesús mismo lo dijo: les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y para que su gozo sea completo. Juan no está inventándose nada, está repitiendo lo que mismo Cristo dijo. El gozo completo es el resultado natural de la comunión con Dios. Y aquí es importante notar algo que Juan apenas insinúa aquí, pero que desarrollará más adelante en la carta. Y escuchen bien esto, porque yo sé que eso a veces hay algunos a los que no les cuadra, y es esto. Participar de la vida de Dios también significa participar de la vida de aquellos a quienes Dios amó en Cristo. Juan no presenta esto como dos experiencias separadas, sino como una sola realidad. Tómelo o déjelo. Cuando él dice que comparte su testimonio para que también ustedes tengan comunión con nosotros, está revelando que la comunión con Dios inevitablemente nos lleva a la comunión con su pueblo. Participar de la vida de otros creyentes es una parte integral de participar de la vida de Dios, porque Dios los invitó a ellos también y los hizo parte de su vida. No es una opción. Si usted dice que quiere vivir, participar de toda la vida de Dios, hermanitos, participar de la vida de otros a quienes Él amó no es una opción. Esa verdad que Juan apenas sugiere en esos versículos iniciales se convertirá en un tema central en la medida en la que avancemos en su carta.
Nuestro gozo resulta completo cuando logramos participar de todo lo que Cristo es para nosotros, de todo lo que Él viene a hacer en nuestras vidas. El problema surge cuando excluimos a Cristo de áreas de nuestra existencia. Si hay alguna cosa en nuestras vidas para lo que Cristo no llega a hacer nada o a hacer algo por nosotros que no resulta relevante, entonces ese Cristo no nos sirve para nada y no participamos de nada de lo que Él es. Hermanitos, es que yo no sé si ustedes alguna vez han considerado eso, que participar de Cristo, no, un poquito es suficiente, no, hermanitos. O recibimos a ese Cristo completo con todo lo que esto implica, o no recibimos nada, porque es que ese fue el Cristo que se nos dio. Eso no significa, por cierto, que nunca luchemos o caigamos. Y lo menciono porque puede ser que alguno esté pensando que eso implica que nadie peca, que nadie tiene tentación, que nadie lucha, ¿cierto? Que es algo, una objeción razonable. El asunto es que Juan sí está considerando eso, porque de hecho más adelante él va a mencionar que para el que lucha, para el que peca, tiene un abogado seguro en el cielo, que tenemos perdón por sus méritos y consuelo en nuestros corazones para avanzar en amor, arrepentimiento y fe. Cristo viene a servirnos con amor al luchar con la tentación para fortalecernos. Y también viene a servirnos con amor al caer porque nos da la confianza de que Él sí nos ha amado. Parece una bobada que tenga que decir que sí nos ha amado porque es una cosa con la que luchamos. De creer que ese Dios, en ese Cristo, de verdad nos amó. Y que amó de verdad a todos los que nacimos de nuevo. Y que ese amor se extiende por toda la eternidad y por eso para el que cae, Él va a venir a extender su amor y le dará arrepentimiento y restauración para amar al Señor y guardar su palabra. Eso es participar de la vida de Dios. Hermanitos, deberíamos preguntarnos, ¿estamos experimentando ese gozo completo? Si no es así, ¿por qué? ¿Podría ser porque estamos segmentando nuestras vidas? Permitiendo que Cristo entre en algunas áreas pero cerrando la puerta en otras. Podría ser porque buscamos el gozo en otras fuentes. Podría ser porque hemos perdido de vista la esperanza gloriosa de la resurrección de la cual fueron testigos los apóstoles. O más triste aún, será porque hay algo de Cristo que nos parece insuficiente. Muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a buscar el gozo en las circunstancias favorables, en el reconocimiento de los demás, en el éxito profesional o en posesiones materiales. Y sin embargo, ninguna de esas cosas termina por proporcionar un gozo que sea completo. El gozo completo solo viene de conocer verdaderamente a Dios, de participar de todo lo que Él es y estar en comunión con Él en cada aspecto de nuestras vidas, anhelando la consumación de esa comunión en la resurrección. Uno debería tomar en serio lo que Cristo dice en Mateo 25, refiriéndose a necesidades físicas, viendo a personas marginadas y débiles. En verdad les digo que en cuanto le hiciera a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Otra vez, hermanitos, lo material se importa, tu necesidad se importa, tu cuerpo se importa, tu dolor se importa, tu gozo, tu angustia, tu confianza, tu esperanza, tu ánimo, cualquier cosa que pertenezca a tu experiencia humana, sí le importa al Señor. No hay nada de tu experiencia humana que quede fuera del interés o del cuidado de Dios. Paradójicamente, ese gozo puede persistir incluso en medio del sufrimiento.
Cuando Juan estaba escribiendo esas palabras que leímos, eran tiempos de conflicto y de división en la iglesia. Algunos habían abandonado la fe apostólica. Uno alcanza a notar en las palabras que Juan está escogiendo el dolor que él está experimentando al ver que estos estén saliendo de ellos, que ya no estén en comunión con ellos. Y sin embargo, a pesar de ese dolor que Juan está experimentando, todavía podía hablar de un gozo completo, porque ese gozo no depende de nuestras circunstancias, de circunstancias externas, sino de la participación de la vida de Dios. Hermanitos, nosotros tenemos esa bendición de saber que conocer a Dios verdaderamente es posible, que podemos participar de verdad en su vida porque Él se ha revelado en forma física y tangible en nuestro Salvador y que lo ha confirmado mediante su resurrección corporal. Esa revelación nos invita a una participación plena en la vida de Dios, una participación que transforma cada aspecto de nuestra existencia y que produce un gozo que ninguna circunstancia puede quitar. Hermanitos amados, hemos contemplado juntos esa verdad transformadora. Que Dios no es una idea abstracta ni una fuerza impersonal. Es el Verbo que vino y se hizo carne, el eterno que entró en el tiempo, el infinito que se hizo finito, para que pudiéramos conocerlo verdaderamente. Es el Dios que venció la muerte en la resurrección, que transformó lo corruptible en incorruptible, lo mortal en inmortal, para que pudiéramos tener la certeza de nuestra redención completa. ¿Qué vamos a hacer con esa revelación del Señor, con ese testimonio apostólico? ¿Seguiremos fragmentando nuestras vidas, relegando a Cristo a los espacios religiosos, mientras vivimos gran parte de nuestra existencia como si Él no tuviera relevancia? ¿O permitiremos que la verdad de la encarnación y resurrección transforme todo lo que somos? El conocimiento verdadero de Dios no es meramente intelectual, es participativo. No es solo saber acerca de Él, es participar de la vida de este Dios que nos salvó. Y esa participación no es un privilegio exclusivo de los apóstoles que caminaron con Jesús hace 2000 años. Es la invitación que se nos extiende a cada uno de nosotros. Como afirma Pedro en su primera carta, aunque nosotros no hayamos visto físicamente a Cristo como lo vieron los apóstoles, podemos amarlo, podemos creer en Él, podemos participar de su vida y regocijarnos con gozo inefable y lleno de gloria. Cuando abrazamos esa verdad, nuestras divisiones artificiales entre lo espiritual y lo secular, mi vida en el trabajo, en la casa, en la calle, todas esas divisiones artificiales se desvanecen. No hay área de nuestras vidas que quede fuera del alcance redentor de Cristo. Nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras angustias, todo es transformado por la presencia del Dios encarnado y resucitado que comparte nuestra humanidad y que promete transformarla completamente. Esa participación plena en la vida de Cristo produce un gozo que ninguna circunstancia puede arrebatar. No es un gozo superficial basado en condiciones favorables, sino un gozo profundo arraigado en la comunión con Dios y con su pueblo. Hermanitos, al salir de acá, yo les quisiera invitar a examinar nuestras vidas. ¿Dónde es que nosotros hemos excluido a Cristo? A veces inconscientemente, a veces muy deliberadamente. ¿Qué áreas han quedado fuera de su señorío? ¿En qué aspectos de nuestra vida actuamos como si Él no estuviera presente? ¿O como si Él no tuviera relevancia? O más triste aún, como si hubiera algo
en nuestras vidas que a Él no le importara. Permitamos que la verdad de ese testimonio apostólico que recibimos desafíe todas esas divisiones artificiales y traiga mucha esperanza en nuestro amado. Alguna vez C.S. Lewis dijo, no quiero que mi cristianismo sea un estante separado. Quiero que sea la biblioteca entera, el motor que mueve mi vida. Porque en última instancia, un Cristo que no lo transforma todo no es el Cristo de las Escrituras. El Cristo que murió y resucitó por nosotros. Hermanitos, conocer eso, conocer a Dios verdaderamente es posible porque otra vez se hizo carne. Nuestros hermanitos lo pudieron ver, lo pudieron tocar, se hizo accesible para nosotros. Y esta verdad, cuando la abrazamos plenamente, no deja ningún rincón de nuestra vida sin transformar, sin gozo o sin esperanza. Que el Señor haga eso en nuestras vidas, que llene cada rincón de nuestras vidas con esperanza y gozo mientras nos transforma como ese Cristo en quien nos amó profundamente. Amén.